Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo es un gran teatro y en la alta política los bandos son una escenificación. Aún así, nunca tienen un solo objetivo los planes que los ingenieros ponen en acción. Y si consiguen que aquellos que tendrían más razones, aun siendo todo una gran ficción, sean los más odiados, mejor que mejor. La manipulación de las almas y las mentes siempre demuestra ser mucho más importante para ellos que cualquier logro material, geopolítico o mundanamente estratégico. For the rest of us that aren't Ukrainians, I think the world, quite frankly, Kira, is surprised by the will of the Ukrainian people to stand up and fight. Are you? Well, I'm not surprised. We have been fighting Putin for the last 8 years, and we had 3 revolutions in our country when we did not agree with what was going on with the direction of where we're moving in. But right now, it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order for the democratic countries. We knew that we are the shield for the Europe. We fight for this new world order. Y así es justo en este momento de desarme total de la pandemia, cuando están apareciendo nuevas revelaciones y admisiones devastadoras para el relato oficial. Qué momento más propicio para una gran guerra, por lo menos grande en cuanto a lo mediático, que desvíe toda la atención de donde deberíamos tenerla puesta ahora mismo. No solo por estos argumentos y datos que, como digo, desmontan y dinamitan el relato oficial, sino por ejemplo todas las acciones de protesta en Canadá y demás, y en tantos otros lugares. Y realmente es alucinante este juego global en el que vivimos inmersos, en el que para algunos de nosotros todo esto es tan evidente y tan previsible, y para la gran mayoría es una trampa de la que aparentemente no pueden o no desean escapar. La manera en que los medios de manipulación de masas dirigen su atención y controlan todas sus respuestas emocionales e intelectuales. Como decía en la introducción, aunque entiendo que básicamente todo es un gran teatro para masas, el teatro político a nivel mundial, y ninguno de
los bandos, ninguno de los actores está fuera de esa dinámica. Parece que se complacen especialmente en hacer que las masas apoyen siempre aquello más indefendible desde cualquier punto de vista moral o intelectual o aquello que basándonos en la realidad y en las evidencias sería más indefendible. En este caso parece que, sin entrar demasiado, no vamos a entrar hoy realmente en profundidad en los motivos ni siquiera las posibles consecuencias más a largo plazo de este penúltimo conflicto, y sin haberlo estudiado realmente, como digo, en profundidad, parece claro que todo apunta a que de alguna manera Rusia estaría más cargada de razones si entendiéramos todo este tema de la geopolítica como algo con alguna base en la realidad. Digo más cargada de razones por todo lo que ha venido sucediendo y ha sido continuamente ignorado por la prensa occidental. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть, будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Сейчас, бог с ней с историей, вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, важны результаты. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО.
значит и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Ну как это можно не понимать? Сказали, не будем расширяться, и расширяются. Сказали, будет равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов, сказал: всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще 4 государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только осталось 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот 90-е годы, значит, Советский Союз все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. На наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Ну чего вам еще больше это надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали. И я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем они нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить... Les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Au contraire. Et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand... Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité.
j'assume, je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. Je rencontre j'ai mis des photos sur mon mur Facebook, des babouchkas, parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous. Estas imágenes son del 2015. Un proyectil de mortero alcanzó a un bus y a un auto en Donetsk. Mató a 13 personas, dijo el líder de la ciudad. Las balas y los bombardeos ya habían llegado incluso a los hospitales, obligando a las familias a huir con sus niños en brazos, a evacuar a los ancianos ante el peligro. Одесса, Украина! Одесса, Украина! Вот так, а вот тут вот вам и Ромео и Джульетта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 трупов на верхнем этаже.
9 трупов на верхнем этаже. Si bien a la vez eso no justifica ninguna guerra realmente, y más aún no justifica que esta situación se produzca precisamente ahora, como decíamos que es tan conveniente para desviar la atención a escala global. Pero realmente consiguen que la gran mayoría apoye las opciones más antihumanas, más falsas y más carentes de verdad y de contenido, a la vez que consiguen que gran parte de la disidencia, por decir de alguna manera, o los que opinan fuera del relato oficial, a la vez caigan en el otro extremo del paradigma, pues ellos conocen perfectamente la mente humana y las reacciones emocionales y depredan perfectamente en estas debilidades humanas, y parece que la gran mayoría siente esta necesidad de héroes o de alinearse en un recinto ideológico y moral prefabricado. Aquí un ejemplo aleatorio, nada personal contra este usuario de Twitter, pero creo que es bastante representativo, pues es alguien que ha estado exponiendo con bastante acierto toda la trama de la pandemia, todos los engaños mediáticos, manipulaciones de los políticos y los medios, y ahora nos sale con estas, con que la fabricación de narrativas y noticias falsas fuera una prerrogativa de Putin y de Rusia, y calificarlo de hecho indiscutible. No solo eso, sino que es una invasión salvaje desde el primer momento en que se produce la noticia, digamos, desde una cierta temeridad y, podríamos decir, ingenuidad. Es peligroso el calificar de hecho indiscutible cualquier hecho o cualquier noticia o información que nos llega, ya que es el mismo mecanismo aplicado a los negacionistas de cualquier tema. Cualquier historia solo se convierte en indiscutible cuando alguien no quiere arriesgarse a un debate, y sabemos que la verdad no teme ser cuestionada. Y en este caso parece bastante sorprendente que alguien desde el primer momento nos prevenga contra las falsas noticias provenientes de Rusia, cuando hemos visto la barbaridad a cara descubierta que supone ya la manipulación de nuestros medios occidentales. Por cierto, que han llegado al extremo de prohibir Russia Today en toda Europa, en esta Europa tan democrática de derechos y libertades, donde todo es un chiste cada vez más amargo y más evidente. Todo una vez más siguen siendo oportunidades para que todos tomen conciencia. Parece difícil que las cosas puedan ser más evidentes, y esta inversión de términos literalmente orwelliana parece literalmente extraída de las páginas de 1984.
difícilmente parece que puede hacerse más evidente, y aún así tenemos a una cantidad ingente de personas caminando por la calle con su bozal. Y vuestros amos, vuestros amados líderes, ya han levantado por segunda vez la obligatoriedad, totalmente ilegítima por otra parte, de llevar el inútil bozal por la calle. Y seguimos viendo, yo creo que, por suerte un poco menos, pero probablemente una mayoría de gente todavía con su mordaza. Entonces, ¿qué es este juego en el que estamos metidos? Ya a un nivel cósmico. ¿Cómo actuar? Yo creo que no me considero excesivamente pesimista ni excesivamente optimista. Como hay gente que de un lado pueden decir que todo está perdido, que de nada sirve tratar de seguir difundiendo estas informaciones, seguir tratando de despertar a aquellos que duermen. Y en el otro extremo hay algunos excesivamente optimistas en el sentido de que lo dan todo por ganado, como si ya hubiéramos vencido, como si estuviera todo hecho, lo cual es peligroso, pues conduce a un inmovilismo en el que si todo está ganado, ¿para qué seguir luchando igualmente? Creo que todo sigue siendo posible, pero en lo inmediato realmente estamos jodidos. No creo que tengamos los números suficientes. Simplemente este detalle de atender a la gente que vemos con la mascarilla a todas horas, en todo momento, cuando abiertamente todos, incluso los medios de comunicación, se han pronunciado expertos. Es que aquí no hay ya ni debate en absoluto, o sea, es decir, para nosotros no hay debate ni siquiera de la utilidad de mascarilla en ningún contexto, en el interior, en el exterior y demás, pero en el caso de su uso en el exterior prácticamente hay un consenso total, nadie en ningún sector se atreve a defender su uso como algo científico o que tenga alguna utilidad. Y así tanta gente permanece impermeable a la realidad. Son esta gente en masa, son estos borregos según la definición del diccionario de la Real Academia. Este gregarismo en el que se mueven y son los mismos que ahora alternan el bozal con la bandera de Ucrania en sus perfiles, en sus redes sociales. Ausencia total de pensamiento crítico. Y ya no es ni obediencia, en el caso de los bozales, ya ni es obediencia, es sumisión. Es una entrega total de su voluntad. No es obediencia porque cuando ya han levantado por 2 veces la presunta obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores y ellos lo siguen llevando, no están ya obedeciendo, están en sumisión total y viven en la ignorancia voluntaria y la ignorancia en el más amplio sentido. La creencia en la autoridad y probablemente la falta de amor propio para simplemente buscar una información completamente accesible. Ni siquiera cuando se les avisa de que estas conductas pueden ser perjudiciales incluso para sus propios hijos, para los niños. Vemos niños todavía en la calle llevando los bozales. Por otra parte, quiero decir ya
de entrada que tampoco esta opción de denigrar a las masas, y sí, yo voy a utilizar a veces este término de borregos o cualquier otra expresión apelativo, y es normal sentirnos frustrados y enfadados a veces, pero no podemos renunciar a este trabajo y a considerar a todos como válidos, como nuestros hermanos, y no podemos caer en la trampa que tiende el enemigo, pues este es el pilar fundamental de toda su ideología, de todo lo que estamos viviendo, es el desprecio por el ser humano. Ellos son los que nos consideran ganado y un material obsoleto y prescindible. Cierto es que cuando miramos a nuestro alrededor muchas veces vemos esta actitud. Es cierto que cada uno está en su propio nivel de consciencia y evolución. Pero no es menos cierto que llevan mucho tiempo fomentando esta situación, alentando las más bajas pasiones e instintos y manipulando la psicología de los seres humanos para mantenerlos en este estado de miedo y sumisión. Y como digo, bajo ningún concepto deberíamos darles la razón a los que lo están provocando. No me parece correcto a nivel espiritual, si queréis decirlo así, ni siquiera a un nivel práctico o incluso egoísta. Pues todos estamos en el mismo barco y no hay manera de que la mayoría no nos vaya a arrastrar. A la vez, por supuesto, no es necesario despertar a todo el mundo. Hay gente que nunca va a despertar. Y no es necesario que lo hagan, pues son seguidores y van a seguir siempre la corriente principal. Pero tampoco creo que estemos de momento ni siquiera en el mínimo necesario para tener una esperanza a corto plazo de revertir esta situación. Así que, desde luego, hay mucho trabajo. Y os aliento, os convino a hacer vuestra parte, que cada uno hacemos lo mejor que podamos en la medida de nuestras posibilidades. A la vez hay mucha gente que se desespera porque no encuentra en su entorno más cercano, en sus parejas, sus familiares, sus padres, su madre, sus hijos, sus amigos, su gente más cercana, la respuesta favorable a estas informaciones. No consiguen hacerles ver. Y en ese sentido tampoco debemos quemarnos. Hay que aceptar simplemente que algunas personas no van a ver la realidad que está ante sus ojos. Pero a la vez debemos seguir adelante para aquellos que sí van a ser receptivos en algún momento para estos mensajes. En todo caso, una vez más, todo esto es tan exagerado y tan evidente que debería servir de ayuda y de plataforma, de trampolín para impulsarnos y seguir con más fuerza que nunca. Especialmente, y lo que haremos en próximos programas, incidir de nuevo con más fuerza en el tema de la pandemia, porque es, como digo, un momento muy clave y con muchas razones están haciendo esta distracción tan total. También con el tema este de la guerra, el simple hecho
de que suceda ahora y sobre todo el tratamiento tan evidente de los medios de comunicación, su necesidad tan evidente de enfocar la atención del mundo en este evento, evidencia, yo creo, hasta qué punto todo es una gran cortina de humo. Y otro motivo de reflexión yo creo que puede ser un argumento para apelar a la conciencia de la gente. Es como precisamente se dirige la atención global hacia un evento cuando hay tantos otros, tanto o más graves, que pasan completamente inadvertidos. En ese sentido, podemos buscar aquí que guerras y conflictos actuales, en datos actualizados, hay 65 guerras activas en este momento. 4 de ellas tienen la consideración de grandes guerras, al tener más de 10.000 muertes al año. Eventos como el de Yemen y Arabia Saudita, Birmania, Afganistán y Pakistán, Etiopía, Eritrea y Sudán. Como vemos, pues eso, más otros tantísimos, hasta 65 guerras activas en este momento, algunas de las cuales llevan décadas sucediendo. Y algunas de las cuales son tan terribles y graves. Por supuesto, cualquier guerra es execrable, pero por ejemplo la de Yemen está en marcha desde el 2015 y ha sido totalmente silenciada por los medios. Claro que todo se menciona alguna que otra vez en los medios, pero no se le da ningún tratamiento. Precisamente lo que estamos viendo ahora. La gente solo da importancia a aquello que los medios dicen que tiene que ser importante. Y en el caso de Yemen han muerto tantas decenas, centenares, miles, no sé, víctimas totales. Aquí dice más de 60.000. ¿Cuántos más? No lo sabemos, pero tantísimos niños que los que no han muerto directamente por bombas o balas han muerto de inanición. Terrible. Además tenemos todos estos conflictos en los que nuestras naciones occidentales democráticas, tan propagandistas, intervienen de una manera decisiva, aportan armas, financian y propician que estos conflictos se lleven a cabo, estas matanzas y masacres, y propician nuestros medios que no haya ninguna respuesta emocional por parte de la población en contra de lo que vemos ahora. Por cierto que nuestro amado líder hasta ayer estaba diciendo que no enviaría España armas directamente a Ucrania y 24 horas después dice absolutamente lo contrario. Tampoco es que crea yo que los presidentes de las naciones son más que títeres. Y nada nos sorprende, pero quizás que se equivocó, recibió alguna llamada o no entendió bien el mensaje de lo que debía hacer. Pero sí, en todas estas guerras participamos como nación a través de nuestros políticos. Ni que decir del conflicto, por llamarlo de alguna manera, que es sino un genocidio continuo que se lleva a cabo en Israel, o la también olvidada guerra de Siria,
donde las naciones occidentales se posicionan en el mismo lado que el famoso Daesh o el ISIS, o esos supuestos grupos terroristas que no son sino creación de los gobiernos y las agencias de inteligencia occidentales. Desde luego, hablan mucho de las teorías de la conspiración, cuando la gran mayoría de eso que llaman teorías de la conspiración es simplemente la realidad, que se nos muestra abiertamente, pero a la vez tienen este juego tan preciso, donde mencionan algunas cosas de pasada, mientras que en otras hacen un absoluto lavado de cerebro sobre la población. Pero lo único que he hecho es decir la verdad. Naturalmente, pero existe la verdad. ¡Y la verdad! Encima, como vemos, tienen la desfachatez con titulares como estos, sobre las guerras que se hunden en el olvido, conflictos excluidos de la agenda de las grandes potencias, que acumulan muertos ante la indiferencia global, en un medio de manipulación como El País, que parece que se muestra ajeno, como si la cosa no fuera con ellos. Y parece incluso que la culpa es nuestra, ¿no? La culpa debe ser de la opinión pública o de los lectores de su periódico, que no son lo suficientemente empáticos para preocuparse de los conflictos, cuando es absolutamente evidente que son ellos los que generan el interés, los que hacen poner el foco en una o en otra realidad, y los que generan y fomentan las respuestas emocionales o la ausencia total de respuesta. Son ellos los que hunden ciertos conflictos en el olvido. Absolutamente hipócritas.